deseo de hacerle algo al Señor, dale. Y el Señor le contesta a Natán, dice: y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar allá? ¿O para morar en ella? Pues no he morado en casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy. Para eso ya pasó muchos años, 40 años en el desierto, y Dios nunca dijo: háganme una casa. Después pasa un tiempo donde el tiempo de la conquista, el tiempo de los jueces, y ya pasó 40 años del reinado de Saúl. Ya va un buen tiempo, ya casi los 40 también del reinado de David. Pues ya muchos años y Dios no ha pedido nada. Pero si analizamos lo que David quería, diríamos: pero si David tiene razón, ¿verdad? Y entonces le dice: pues no he morado en casa desde que salió de Egipto, y dice: sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Lo está poniendo en su lugar. Le está diciendo: acuérdate quién eras cuando te llamé para que fueras príncipe, para que fueras rey. Te llamé cuando andabas pastoreando. Te llamé cuando andabas detrás de las ovejas. ¿Pero por qué le dice eso? Entonces le dice en el verso 9, como quien dice: lo que eras, pero de ahí, como decir, de lo vil y de lo menospreciado, te llamé, de ahí te saqué. Y ahora dice: y he estado contigo, a pesar de eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Miren, Dios no está hablando nada de él, está hablando de lo que va a hacer con David y lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite su propio lugar, no sea nuevo, ni le digan malos antes. El hermano, entre tantas cosas, ¿verdad? Lo hermano decía: para que mi pueblo no sea perturbado de ti. Dios ha prometido que va a proteger a su pueblo, lo va a guardar, y se lo está prometiendo ahí a David. Y dice que no los van a afligir los malvados como lo hacían antes. Verso 11: como del día en que hubiera jueces sobre él, te daré pos de todos, diciendo a David. Y no te hace saber que el Señor te edificará una. Y me pongo a pensar cómo se sintió cuando le dije que le quería hacer una. ¿Cómo estaría el corazón de Dios? ¿Ustedes creen que el corazón de Dios se alegró por eso? ¿Qué dicen? Definitivamente le conmovió su corazón. Es decir, él está bien,
pero no se siente contento ver dónde está mi presencia. Le interesa que mi presencia esté en un lugar adecuado. Quiere que yo, diría el Señor, ¿verdad? Quiere que yo esté en un lugar hermoso, un lugar bonito. Entonces la pregunta ahora es, así como David quería construirle una casa al Señor, un templo, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros también tenemos que edificarle un templo al Señor. Y no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de aquí adentro, de construirle un templo, una casa. Es decir, el Señor dice ahí, su presencia está en medio de cortinas. Ahí está un lugar, no es tan adecuado, no es tan bonito, pero aquí voy a construirle una casa, voy a edificarle un templo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se edifica un templo? ¿Qué tiene que haber en el templo? Bien, el Señor está en el templo, está en su santo templo. Ahí se supone Él gobierna, ahí Él se manifiesta. Entonces cuando hicieron el tabernáculo de Moisés, que también era como decir un templo, hicieron el tabernáculo. Y entonces cada vez que Moisés quería consultarle algo a Dios, o que quería que el pueblo se enterara de lo que Dios decía acerca de algún asunto, llamaba al pueblo y decía, reunámonos en la tienda de reunión afuera, ¿va? Y entonces decía, el pueblo se congregaba ahí y descendía la nube, la presencia de Dios, la gloria de Dios, y Dios hablaba, Dios se manifestaba. Entonces, que nuestro corazón sea su templo. Es su templo, Él lo ha escogido para ser su templo, pero muchas veces llenamos ese templo de cosas que nosotros queremos tener guardadas ahí, y a Dios lo hacemos a un lado. Entonces Dios en recompensa le dice a David, como quisiste construirme un templo, pero no vas a poder hacerlo. ¿Se recuerdan por qué no lo pudo hacer David? Porque había derramado mucha sangre, porque era un hombre de guerra. Y le dice de una vez a David, el que lo va a construir, el que va a edificar mi casa, es Salomón, hombre de paz, hombre de paz. Entonces no tenemos que andar peleando con la gente, tenemos que ser pacificadores para poder construir el templo. Pacificadores. Y entonces podemos construirle casa al Señor. Pero por eso dice la palabra, busca la paz y síguela. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dicen en el mundo? ¿Qué es lo que ahorita la frase que se va a estar escuchando mucho? Paz y ¿qué? Paz y seguridad. Paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Y el Señor no dice paz y seguridad, el Señor pide paz y santidad. Entonces el Señor también te hace saber que Él te edificará una casa cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Le está profetizando, le está diciendo, cuando tú te mueras, cuando tú vayas, ya sabemos que nosotros no morimos, solo dormimos, pero es lo mismo. Dice, cuando tú te reúnas con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Aquí hay que detenerse. ¿Quién es ese descendiente? ¿Quién es ese descendiente? Dice, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré el reino. ¿Quién es ese descendiente?
allá atrás, por favor. No, perdón, es que me hizo así. Me estaba dando la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo. Hay dos respuestas ahí. Yo lo he dicho, en toda la palabra hay un cumplimiento cercano, hay cumplimiento a mediano plazo y a largo plazo. Cumplimiento cercano, Salomón. Cumplimiento a largo plazo, o quizá mediano. A mediano, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y estableció su reino en nosotros, su reino espiritual. A largo plazo, cuando Jesús venga y establezca su reino milenial, su reino terrenal, 1000 años, y al final de eso, reino celestial eterno. Entonces aquí le está diciendo a David, de tu descendiente. Cualquiera podría decir, es alguno de sus hijos, pero estaba profetizando. Por eso aquel el ciego de Bartimeo: Jesús, hijo de David. Jesucristo, hijo de David. Entonces ahora ahí levantaré a tu descendiente: Salomón, Jesús y el Cristo. Él, el descendiente, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. Salomón murió. Con Salomón se perdió el trono, se dividió, casi que solo dejó al Señor un remanente, 12 tribus. De las 12 tribus, 10 se fueron, solo quedó Judá y Benjamín, pero Benjamín también desapareció. Ya solo quedó Judá. Entonces, él, Salomón y nuestro Señor Jesucristo. Él edificará mi casa a mi nombre. Él edificó la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y yo estableceré el trono de su reino. Es un reino eterno. Y esa promesa se la dieron a David. ¿Por qué? Porque a él no simplemente se le ocurrió la idea de hacerle un templo al Señor, hizo un juramento. Por eso hay que ponerle ojo a ese juramento. Hizo un juramento, hizo una promesa: Señor, yo no me voy a dormir, yo no voy a comer, yo no me voy a no voy a tener sueño, ni siquiera voy a adormecer a mis ojos. No voy a entrar a mi casa hasta que te haya hecho tu templo. No voy a descansar, no voy a tener paz, no voy a. Hermano, cuando uno quiere hacer algo, pues es que no voy a descansar hasta que lo logre. Y claro, tiene que dormir un rato, pero me lo he propuesto, y sobre eso voy a trabajar. Entonces el Señor quiere establecer su trono eterno en nosotros. El verso 14 dice: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cometa iniquidad, está hablando de Israel, de la descendencia biológica de David, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti.
Y eso lo sabemos. Saúl siendo rey todavía, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y entonces le dice Dios a Samuel: ve y búscame a alguien que va a ser rey conforme a mi corazón. Pero le dijo: búscame, pero lo mandó de una vez. ¿A quién? ¿Va? Ve a la casa de Isaí. No le dijo el nombre. Ve a la casa de Isaí. Y viene Samuel viendo lo que todo el mundo ve, ¿verdad? Las apariencias. Mira al hijo mayor de Isaí, este será el rey. Y el Señor le dice: ese no es. No mires a su apariencia, porque yo miro el corazón. Y hasta que apareció David. Verso 16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Promesa a David. Tu trono será establecido para siempre. Reino eterno. Porque Jesús era descendiente de David. Entonces, volviendo otra vez al Salmo 132, en el verso 6 dice: he aquí, oímos de ella en Efrata. ¿Se recuerdan de qué venía hablando? Antes del 6, ¿cuál era? Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada. Está hablando de la presencia de Dios. Y entonces ahora dice el verso 6: he aquí, oímos de ella. ¿Quién ella? La presencia, el arca de Dios, es su presencia. He aquí, oímos de ella en Efrata. David es de Belén. Efrata es Belén. Oímos de la presencia de Dios, oímos del arca. Lo oímos aquí en Belén. La hallamos en los campos de Jaar. Jaar son montes, bosques. Jaar viene de una palabra, ahorita se los voy a dar, vamos a ver si lo tengo acá. Pero terminamos de leer el 7. Dice: la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Entremos a su presencia. Pero entonces, hablando de Jaar, Jaar es, dice: y vinieron los hombres de Kiriat Jearim. Cada vez que encontremos la terminación IM, plural. Para nosotros en español, ES. Jardín, jardines. Árbol, árboles. En hebreo, IM está hablando de plural. Gear es Jaar. Viene de esa raíz Jaar. Entonces, Jaar significa un monte, un bosque, árboles. Entonces dice: vinieron los de Kiriat, que decía que habían hallado la presencia, habían hallado el arca en Jaar, con los hombres de Kiriat Jearim. Dice: tomaron el arca del Señor, porque se la habían llevado los filisteos. Tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Hermanos, 20 años estuvo el arca en casa de ¿cómo se llamaba? Abinadab. ¿Dónde dice? Aquí está.
20 años estuvo ahí. ¿Ocurrió algo en la casa de Abinadab? Nada. Es para, yo digo, hermanos, para Abinadab era como: ese espacio no lo puedo usar porque dejaron ahí el arca y a saber ni cuándo lo van a venir a traer. Es como cuando le dicen a uno en su casa: mire, ¿será que puedo dejarle recomendado esta mi cajita y ahí la vengo a traer? Ni siquiera le dicen vengo mañana, vengo. Dejan la caja ahí, pasa un mes y no regresan a traerla, y uno dice: esto me hace estorbo, esto está aquí y ¿cuándo la irá a venir a traer? Hermanos, perdonen, pero yo me imagino que para Abinadab era: dejaron el arca, saber hasta cuándo la van a traer, y ya pasaron 15, ya van 19, al final 20 años y la fueron a traer. Y la casa de Abinadab igual. ¿Qué pasó? No tuvo temor, no reconoció que eso era la presencia de Dios. ¿Saben qué? La sacaron de ahí y la llevaron 3 meses a la casa de ¿quién? ¿Cómo se llama? Obed Edom. Gracias, hijo. Llevaron el arca a la casa de Obed Edom 3 meses, hermano. Y la casa de Obed Edom fue bendecida de una manera tan grande que todo el pueblo se enteró. Y llegó a oídos de David y le dijeron a David: la casa de Obed Edom está siendo bendecida, toda su casa, toda su familia. Entonces dice David: la tengo que ir a traer. Y en la otra casa estuvo 20 años. Es más, hasta un sacerdote le pusieron. La presencia de Dios, miren, es como dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en cualquier lugar. Nosotros tenemos que preparar un ambiente, una atmósfera de gloria, y entonces la presencia de Dios se manifiesta. Obed Edom fue un hombre temeroso de Dios, y yo digo que él adoraba ahí. Él se manifestó la presencia de Dios y lo bendijo grandemente. Pero ¿por qué puse este verso? Porque estaban ahí en Jaar, que le dijeron: ahí está. Entonces, regresando al Salmo, verso 8, dice: levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. O sea, esto tenemos que decirlo nosotros: Señor, aquí hay un lugar de reposo para tu presencia, para ti. Eso me recuerda aquel canto de mi tiempo: quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hermoso. Quédate, Señor, aquí hay un lugar para que puedas posar. Y entonces dice: vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos, porque la presencia de Dios está en este lugar. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Verso 10: por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Por amor a David tu siervo, no le des la espalda a tu ungido. Pero ¿quién era el ungido? Nuestro Señor Jesucristo. Verso 11: el Señor ha jurado a David. Y empieza David haciendo un juramento,
Y Dios termina jurando para la casa de David. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Juramento de Dios. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Está hablando de Jesucristo. Está hablando del Hijo de Dios. Verso 12: si tus hijos guardan mi pacto, Israel, la iglesia, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Hermanos, y la iglesia que va a ser arrebatada se casa antes de la tribulación y el Señor regresa al final de la tribulación, casado, y la iglesia que es la esposa van a gobernar juntamente con Jesucristo. Entonces también ocuparemos el trono para siempre, porque Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Verso 13: porque el Señor ha escogido a Sión. ¿Qué es Sión, hermano? Todo lo que me sepan de Sión. ¿Qué es Sión? Que levante la mano el primero, que me diga una cosa y para darle oportunidad a los demás. Saúl quiere hablar. La iglesia. La iglesia, va. Hay más opciones todavía. Sí, es cierto, la iglesia. ¿Quién más quiere hablar? ¿Qué es Sión? Allá la pastora. Solo una se permite. Jerusalén la celestial. ¿Perdón? Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial. Entonces hay una Sión celestial. ¿Quién más? ¿Hermano Darío? No. Ahorita. No se me precipite. Fue el nombre que le daban a Jebús cuando Dios le permitió a David que la conquistara, y ahí se estableció Jerusalén la terrenal. Jerusalén la terrenal, Jerusalén geográfico. Entonces tenemos la iglesia, una Sión celestial, una Sión terrenal. ¿Habrá otra? Hay una Sión espiritual. Bueno, Sión espiritual es la iglesia. Bueno, ahí estamos. Entonces, Sión, dice, porque el Señor ha escogido a Sión. El Señor ha escogido Jerusalén, o sea, el pueblo de Israel. El Señor ha escogido la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros también. El Señor me ha escogido a mí, te ha escogido a ti. ¿Para qué? La quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, dice el Señor. Tu corazón. Aquí habitaré, porque la he deseado. Hermanos, el Señor es hermoso. Cómo nos trata de una manera tan linda, tan especial. Dice, el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Puro poema, vamos. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. Entonces dice 1 Corintios capítulo 6 verso 19: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea que nosotros no podemos andar diciendo, como dicen aquellos, ¿verdad?, mi cuerpo, mi decisión. No, nosotros no podemos decir eso. Mi cuerpo no es mío, es de Dios. Es el templo de Dios. Pues por precio habéis sido comprados, un precio altísimo, hermano. Por tanto, glorificad a Jehová, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. Nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. También dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 3 verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y ojo con esto que dice después: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y por si alguno no lo cree, y eso es lo que sois vosotros de Dios. Tu cuerpo es el templo de Dios. Cuídalo. Cuídalo. O sea, nos preocupamos por la casa física. Venimos y hay hermanitos que con tanto amor hacen limpieza, traen flores, buscamos cómo ir que esté bien. Qué bueno. Pero tu cuerpo es donde Dios habita. Cuídalo. No es tuyo. Es para que tú lo administres. Entonces cuida tu cuerpo. No lo eches a perder. ¿Qué significa eso? No muchas hamburguesas, no muchas papas. O sea, hasta eso, hermano. Cuidemos la alimentación. No nos desvelemos tanto. Cuida el templo de Dios. 3 minutos me quedan. Mis hermanos de alabanza, por favor. Ok, ya solo leo 3 versos. El verso 15 dice: su provisión bendeciré en abundancia. Recuérdense, dice, ¿qué decía el último verso que leímos? Dios ha escogido a Sión para su habitación, porque Él ha deseado, porque Él quiso así, porque eso le gustó y por eso lo tomó como su templo, su casa, su habitación. Entonces dice después: su provisión bendeciré con abundancia. Dios va a proveer para ti, pero no va a proveer por poquitos. Ahí dice que Dios va a proveer con abundancia. De pan saciará a los pobres. Por eso dice Mateo 5: bienaventurados, dichosos los pobres. Pues no está hablando de la gente pobre que no tiene casa, que no tiene dinero, que no, está hablando de los que están necesitados de Dios. Bienaventurado aquel que reconoce su necesidad de Dios, porque ellos van a tener pan en abundancia. Palabra. Entonces hay provisión material, espiritual y pan. Aquí podemos hablar del pan físico y del pan de la palabra. A sus sacerdotes también vestiré de salvación. ¿Por qué habla de vestido? Porque dice: la unción desciende sobre la cabeza del sacerdote y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, la vestidura que tiene el sacerdote es para dar salvación a los demás, para que la salvación llegue a todos. Y sus santos darán voces de júbilo. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Peguemos gritos de júbilo, de gozo, de alegría, que el Señor está con nosotros, que el Señor ha decidido poner su presencia en nosotros, que el Señor nos ha deseado a nosotros.
allí estaré, o allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. He preparado a Jesucristo, al Hijo de Dios. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona, resplandecerá su gloria, resplandecerá su luz. Inclina tu rostro. No te vayas, por favor. Haz en mí tu habitación. Ya me arde el corazón y es por ti, es por ti. Quédate, te pido por favor. Quédate, por favor. De tu voz, quédate, 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 por favor, quédate, buen pastor. Oscura, necesito de tu voz, quédate, 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 te pido por favor. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Esa es la pregunta. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que le edificaron templo, que le edificaron casa al Señor en su corazón. Pero entonces podemos decir, pero el Espíritu Santo mora en todos aquellos que ya le recibieron. Sí, pero el que le edifica casa, el que le edifica, o sea, no es solo de que sea su casa, sino que hay que edificarla. Aquel que le edifica templo es aquel en quien la presencia de Dios se manifiesta. O sea, no solo habita, se manifiesta. Pero para que se manifieste hay que edificarle la casa. ¿Habrá alguien entre nosotros que desee reconciliarse? ¿Habrá alguno que quiera reconciliarse? Que levante la mano. Y no hay nadie. Gloria a Dios. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos escogido como tu casa, como tu habitación. Gracias, Señor, por habernos deseado que nuestro cuerpo fuese tu habitación, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a poder edificarte cada día ese templo, para que tu presencia se manifieste cada día en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén.